Bien, Entre dos aguas completo, ¿eh? El mejor homenaje que se le puede hacer a un músico del talento de Paco de Lucía, 10 años de su fallecimiento, es escucharlo, disfrutarlo plenamente. Y como vamos a disfrutar plenamente de una nueva edición de la sección Las ciudades y la filosofía, con nuestro amigo Roberto Mariano, escritor, ensayista, filósofo político, y lo tenemos del otro lado de la línea, porque vamos a conocer un poco, a transitar, a disfrutar, a viajar por las ciudades de Hannah Arendt, esta filósofa alemana, de la que nos va a hablar Roberto Mariano. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gabriel? Un gran abrazo para todos los seguidores de Mago Urbis. Y hoy para hablar realmente con mucha satisfacción, casi te diría que un programa no alcanza de nada más y nada menos que de Hannah Arendt. Así es, sí. Recordamos que está por fuera de cualquier efemérides. Hoy no hay ninguna fecha. No sé qué habrá hecho un 26 de febrero Hannah Arendt en algún momento de su vida, pero decimos que nació un 14 de octubre de 1906 y falleció un 4 de diciembre de 1975. Relativamente joven. Nació en Linden, que por aquel entonces era un pequeño pueblo, las afueras de Hannover, la gran ciudad alemana, y hoy es parte de esa ciudad, es un barrio más de Hannover, por la expansión misma de la ciudad, en el estado de Baja Sajonia, en Alemania. Y bueno, inició su vida ahí en Linden y después tuvo todo un derrotero intelectual en distintos lugares de Alemania. De esto nos vas a hablar vos, Roberto, contanos. Bueno, mira, realmente la vida de Hannah Arendt es espectacular porque realmente recorrió bien en algún momento. Primero, digamos, recorriendo distintas ciudades, tratando de encontrar, digamos, su lugar, pero más que nada su lugar existencial. Y después ya corrida, digamos, por el ascenso del nazismo hasta, digamos, llegar a Estados Unidos, ¿no? Pero realmente la vida de Hannah Arendt es extraordinaria. Tanto es así que yo me hice una lista de las ciudades por las cuales pasó Hannah Arendt, ¿no? Como bien dijiste, Hannah Arendt nace en 1906 y muere relativamente, sí, muere de un infarto de miocardio. Como ustedes pueden apreciar en el flyer, realmente era muy adicta al cigarrillo, ¿no? Esa fue una de las causas justamente de su deceso. Realmente yo quiero señalar algo que es muy importante, realmente muy importante, ¿no? Hannah Arendt es para mí la filósofa más importante del siglo XX y comparte, digamos, junto con otras dos grandes filósofas, realmente el lugar más destacado en las mujeres filósofas de lo que es el siglo XX. Voy a explicar por qué. Las otras dos son, la primera es Hannah Arendt, la segunda es Simone de Beauvoir, y la tercera, que tal vez sea la menos conocida, es Edith Stein. Las tres son realmente las más grandes filósofas del siglo XX, de los cuales corrieron suertes distintas. La que la pasó peor, digamos, fue Edith Stein, que murió junto con su hermana en el campo de exterminio de Auschwitz. Así es. Pero también, digamos, Hannah Arendt vive justamente el proceso de la vida intelectual y espiritual de Alemania hasta el nazismo y participando del problema del nazismo prácticamente hasta su muerte, ¿no? Es decir, del problema, digamos, porque fue el nazismo o el totalitarismo hasta prácticamente su muerte. Yo quiero detallarles, como bien dijiste, ella nace en Hannover, la ciudad de Hannover, en 1906, y el primer registro, digamos, de segunda ciudad importante de la vida de Hannah Arendt es la ciudad de Königsberg, porque la ciudad de Königsberg, a los cuales vivía nada más y nada menos que Immanuel Kant, pertenecían a sus antepasados. Así que la ciudad de Königsberg, ahí en el Báltico, marca también parte de la vida de Hannah Arendt. Otra ciudad importante después es la ciudad de Berlín, porque a los 17 años
estudiante secundario. Ella recibe una educación de tipo socialdemócrata, abierta, liberal, lo que sería progresista, aún en la misma tradición judía. Un poco le contenta con algunas cuestiones, a los 17 años, muy joven, a punto de entrar a la universidad, se va a Berlín, solita a los 17 años se va a Berlín. Y luego está todo lo que tiene que ver su formación. La formación comienza primero en la ciudad de Marburgo, en la Universidad de Marburgo. Entra a estudiar a los 17 años a Marburgo, descontenta, de ahí también se va a Friburgo, donde ahí conoce a Heidegger, y estudia en Heidelberg. Son las 3 universidades a las cuales ella estudia. En Marburgo, en Friburgo y en Heidelberg. Heidelberg es la universidad más antigua de Alemania. Obviamente en el transcurso de su vida, digamos, de su vida de estudiante universitaria, muy joven, es muy conocido, obviamente, el hecho de las relaciones sentimentales con Martin Heidegger. Martin Heidegger tenía 35 años, ya casado, y ella tenía 17. Recién ingresada, salía de la adolescencia, una adolescente recién ingresaba a estudiar. Pero quiero destacar un hecho. Quiero destacar un hecho fundamental. En verdad, su verdadero maestro no fue Martin Heidegger. Con Heidegger creo que estuvo un año nada más. Su verdadero maestro, que fue también director de tesis, fue nada más y nada menos que Karl Jaspers, uno de los 6 filósofos más importantes del siglo XX. Que hoy justamente, Roberto, permitime una pequeña acotación relacionada a Jaspers. Justamente un 26 de febrero, un día como hoy, pero de 1969, fallecía Karl Jaspers, uno de los maestros de Hannah Arendt. Justo coincide el efeméride. Justamente, muy bien, cayó realmente justo en 1969 que fallece Karl Jaspers. Es uno de los 5 filósofos más importantes del siglo XX. ¿Y por qué mencioné, digamos, a Simone de Beauvoir, a Hannah Arendt y a Wittgenstein? Porque uno podría mencionar otras, más contemporáneas, más modernas, pero las 3 tienen en común que pertenecen prácticamente a la misma generación. No solamente pertenecen a la misma generación, sino a la misma preocupación filosófica. Vienen de la filología, estudian la filología, las 3 en distintas variantes. Wittgenstein fue nada más y nada menos, su director de tesis fue nada más y nada menos que el propio Edmund Husserl. Entonces, digamos, las pone como las 3 filósofas más importantes del siglo XX, porque es esa época, entre 1910, pongamos, es decir, entre la filología, y pongamos 1950, 1960, digamos, hasta el auge de la filosofía francesa, en esos 50, 60 años que tiene, además transcurren las 2 guerras, para mí es, digamos, la generación más importante de la filosofía. Será en esos años, será en esos 50, 60 años. Es la última gran generación de la filosofía, como había sido en el siglo anterior la de Hegel, ¿no? Hegel, Fichte, Schelling, ¿no? El idealismo alemán. Entonces, en esa época, porque también tienen, digamos, una idea de época, en esa época ubico la importancia de las 3 filósofas que mencioné, que no tienen que ver con los filósofos de ahora, digamos, porque tienen en común, como ya les decía, una impronta filosófica. Y la impronta filosófica es muy importante. Algún día hablaremos con más detalle la importancia del mismo pensamiento y del debate, la discusión del mismo pensamiento, y cómo cuando llega el nacionalsocialismo eso se quiebra radicalmente. Algún día hablaremos. En Frankfurt, otra ciudad de Alemania, Frankfurt se casa con su primer marido, que era Gunther Stein, que después fue conocido como Gunther Anders, un escritor, filósofo también, fue su primer marido. Y luego comienza un periplo muy interesante, que prácticamente marca, digamos, su vida, ¿no? Marca la vida, pero, digamos, marca el resto de su vida. Es un periplo que miren esto, que comienza llega el nazismo, 1933. Obviamente ella que no está en favor del nazismo, ella tiene que empezar de alguna manera a huir
a salir y buscar la forma de salir de Alemania, porque Alemania evidentemente no es un lugar tranquilo. Tiene que rescatar a su madre. Tiene que rescatar primero a su madre de Königsberg, sacarla de Königsberg. Y vean el periplo que hace. Primero está en Karlovy Vary. Karlovy Vary es una ciudad espectacular, es una ciudad en República Checa, que entonces pertenecía a Checoslovaquia, en la gran discusión con los alemanes, etcétera, etcétera. Ahí es una ciudad hoy que es conocida por un importante festival de cine europeo. Eso está, digamos, en el centro de Europa, este de Europa, ¿no? República Checa. Y ahí se va huyendo, en 1933, ya en el siglo se ha instalado, a Génova, el puerto de Génova, que fue siempre uno de los lugares, digamos, de salida migratoria, ¿no? Sobre todo salida migratoria cuando el nazismo empezaba realmente a ser más extensivo por Europa, ¿no? De Génova sube a Ginebra. Esa está tratando de ir. La pregunta es: ¿a dónde va a ir? ¿No? De Génova va a Ginebra y de Ginebra va a París. Que no lo da mejor en París. En 1937 viene de recorrer ya su vida, y solo su vida es ya realmente un motivo filosófico, ¿no? En 1937 le retira la nacionalidad alemana, se convierte en una apátrida. Esto es muy importante en la vida de Hannah Arendt. En una apátrida, se queda sin patria. Y cuando va a París, en París tiene el problema de que hay una resolución del gobierno francés de que todos los extranjeros alemanes tienen que presentarse para ser deportados a Francia. Tanto es así de que ella termina ella es arrestada en el camino de su vida, fue arrestada, pasó por la policía del Estado, y es internada en un campo de internación de deportados, y de París logra, ahí comienza realmente el exilio, estamos en un proceso de exilio. De París logra huir a Montauban y de Montauban a Marsella. De Montauban a Marsella. Marsella es otro puerto importantísimo de salir de Europa, que llega a Marsella. ¿A dónde? A Lisboa. ¿Qué iba a Lisboa? ¿Por qué Lisboa? Porque Lisboa, primero, era una ciudad neutral, Portugal era neutral. Y generalmente había toda una organización para ser, digamos, el lugar de salida desde donde los exiliados, los refugiados, los apátridas podían tratar de llegar a América. Cosa que es así, y ella, estamos recordando que ella no tiene nacionalidad en este momento. 1937. Es apátrida, claro. De Lisboa se viaja a la que va a ser prácticamente su ciudad definitiva, digamos, que es Nueva York. Ahora entra a Nueva York, acá hay un problema que no lo vamos a tratar en profundidad, pero no vamos a tratar en profundidad porque esto es un gran problema en sí mismo en relación con la ciudad. Es el problema del refugiado, es el problema del migrante, es el problema del exiliado. Ella entra a Nueva York, a Estados Unidos, y cae una refugiada, porque un estatuto tiene que tener, es decir, si es una apátrida, le van a decir: no, señor, usted de acá se tiene que ir. Roberto, Un estatuto de refugiado, sí. Te propongo, mira, ya que llegamos en este periplo acompañando a Hannah Arendt en sus primeros, porque aquí estamos en los primeros 30 años de su vida y ya ha pasado por aproximadamente 15 ciudades diferentes. Te propongo, ya que ya estamos en el puerto de Nueva York, ya llegamos con ella, te propongo adentrarnos en esta condición de refugiada, de apátrida, de su llegada a Nueva York, de su nuevo marido, ¿no? De su nueva pareja, porque en ese periplo... Se va a casar en Estados Unidos. Exactamente. Se va a casar en Estados Unidos, claro. Te propongo que sigamos con un poco con el homenaje musical a nuestro querido Paco de Lucía,
Estamos homenajeando a Paco de Lucía y a la vuelta seguimos con Hannah Arendt ya desde su etapa en Nueva York y vamos a escuchar a Paco de Lucía acompañando a Camarón de la Isla. Fue su guitarrista durante algún tiempo, unas palabras iniciales y después haciendo una maravillosa interpretación de Por Bulerías, Paco de Lucía y Camarón de la Isla en el aniversario del adiós celestial a Paco de Lucía. Volvemos a Ciudades y Filosofía, esta sección, las ciudades y la filosofía de esta sección de Imago Urbis, de este lunes 26 de febrero. Estamos con el amigo Roberto Mariano y le habíamos dejado a nuestra homenajeada de hoy, a Hannah Arendt, en el puerto de Nueva York, iniciando una nueva vida, una nueva etapa en otras tantas vidas que le tocó vivir en este periplo de ciudades, en el contexto de preguerra mundial, de persecución del nacionalsocialismo a los judíos. Y bueno, entonces, ¿qué sucedió con Hannah Arendt una vez que llegó a Nueva York, Roberto? Bueno, prácticamente su vida de filósofa la realiza en Estados Unidos. Sus libros más importantes los escribe en Estados Unidos. Así que, obviamente, vos pensás que ella llega en 1941 como apátrida, mejor dicho, como refugiada, que es un estatuto para poder entrar, para cual ella se quiere ser considerada como tal. Y prácticamente desde 1941 hasta 1975, el año de su muerte, su obra principal en verdad se desarrolla en Estados Unidos. Estados Unidos ha refugiado en ese tiempo a muchos filósofos, estudiantes de los grandes profesores como Jans, pero como Heidegger, otro grande, Jan Jonas, que es el primero de hablar sobre, con los años, va a hablar sobre el tema de la responsabilidad ecológica del medio ambiente. La obra de Jan Jonas tal vez es menos conocida, pero habían sido concípulos, habían sido alumnos juntos con Jan Jonas. Jan Jonas está también en Nueva York. Y se reúne un grupo de pensadores, profesores, ella es profesora de las más importantes universidades de los Estados Unidos. También por esos años otro lugar es nada más y nada menos que Thomas Mann, el más grande novelista, a mi entender, el más grande novelista del siglo XX alemán. Él se radica en Los Ángeles. Y acá prácticamente comienza su vida de filósofa. Lo interesante es, hago un paréntesis acá, ella en 1941 llega a Nueva York y consigue la nacionalidad norteamericana en 1951, 10 años después. Ya la guerra pasada de guerra, quiero observar, digamos, el perímetro de las ciudades, porque hay dos ciudades, es decir, hay dos lugares importantes que marcan la vida de Hannah Arendt. Ya pasada la guerra, ella regresa a Alemania. Esto es importante porque en 1950 regresa a Alemania y visita a Martin Heidegger. Es la última visita, que por ahí ya no se encuentran más. Y visita a su viejo maestro acá en Aspra. Ese regreso no solamente es un regreso, digamos, a su vieja nacionalidad, de cual nunca en el fondo rechazó, porque ella siempre se consideró una alemana, es decir, judía pero alemana, y regresa a ver justamente a quienes, dos personalidades que influyen en demasía en la vida desde el punto de vista espiritual e intelectual en la vida de Hannah Arendt. Y hay otra ciudad fundamental que una reflexión de tener, que es nada más y nada menos que Jerusalén. Claro. Ella siendo ella regresa al periodismo y siendo periodista del diario de New Yorker, la mandan a Jerusalén a cubrir el juicio a Adolf Eichmann. El juicio a Adolf
Eichmann. Como todos sabemos, Adolf Eichmann había venido a la Argentina en 1948. En 1958 se radica en San Fernando, de profesión electricista, figura, con el nombre de Ricardo Clement. Y en 1958, como todos conocemos, es secuestrado por el servicio secreto israelí y llevado a Jerusalén para ser enjuiciado. Es muy interesante. Hay una película, de la que me estoy acordando ahora, que se llama Hannah Arendt. Sí, de Margaret von Trotta. Así es, interpretada por esa gran actriz alemana que es Bárbara Sukowa. Exacto. Que había hecho en la década del 80, que también, me acuerdo, Bárbara también, nada más y nada menos que interpretó siendo muy joven la Rosa Luxemburgo. Exactamente. Sí, sí, sí. En una película de la década del 80. Bueno, entonces el New Yorker te la manda como corresponsal a Jerusalén a cubrir nada más y nada menos que el juicio a Eichmann. El tema de la cuestión judía siempre estuvo presente en Canadá. Es un tema que siempre preocupó, porque también se involucra en la política internacional, se involucra en el tema de Palestina, se involucra en el tema de creación del Estado verdadero de 1948, se involucra en el juicio a Eichmann, siempre estuvo presente, pero si yo tuviera que señalar, es muy vasta la obra de Hannah. Yo he leído bastantes libros de ella, además es una excelente escritora, es una escritora fascinante, a mí siempre a mí me fascina, porque es una excelente escritora, realmente. Además de un gran conocimiento de la filosofía, una gran formación filosófica. Yo indicaría de la gran cantidad de obras que escribió Hannah Arendt, yo mencionaría 3 obras. Una que es un artículo, ¿no? En este orden voy a decir. Y ella tiene un libro que se llama La vida del espíritu, que es un libro extraordinario. Extraordinario. Es un manual de filosofía, pero pensado filosóficamente. Yo lo recomiendo. La vida del espíritu. El segundo, que también se hizo muy conocido, es La condición humana. Un libro impecablemente bien escrito, ¿no? Donde pone el acento en lo humano, el trabajo, el amor y la acción. Y pone el acento en la acción y la acción política. Es el hombre que vive en la política. La política no es el trabajo, la política no es la labor. La política es la acción, la que vale por sí misma, tiene que ver con lo ético y con lo ético-político. Hace una crítica a Marx, excelente. Y el tercer libro que mencionaría, que también, yo recomiendo la lectura de estos 3 que voy a mencionar, 4 en verdad. El otro es un artículo. Y el tercero es Eichmann en Jerusalén, conocido, que no es lo más interesante, como la grandería del mal. Exacto. En verdad el título Eichmann en Jerusalén es un título extraordinario, sinceramente. Yo recomiendo la lectura de los 3. Y un pequeño artículo muy importante que alguna vez yo me gustaría dedicar un programa de problema, que se conoce, que lo escribe en 1943, cuando comienza incipientemente ya a dedicarse al periodismo. Un artículo que se titula en inglés We the Refugees, Nosotros los Refugiados. Sí. Es un artículo excelente, porque ella plantea la tesis de por qué no se considera una refugiada y por qué de alguna manera, digamos, no ha perdido, por decirlo así, su vida en la sagrada alemana. Es un trabajo extraordinario, realmente extraordinario. Porque a pesar de ser un refugiado, sigue siendo una persona, sigue siendo una ciudadana, y más allá de haber perdido todo, yo perdido todo, perdió la familia. La única que iba a rescatar es a la madre, que creo que la lleva a Nueva York. La rescata, sí, es verdad. Su familia, pierde sus amigos, pierde el contacto con sus maestros. Imaginemos que su principal, es decir, su gran amor, digámoslo así, su amor de juventud, que fue ha sido muy difundido por los años, de Martin Heidegger, se escribió en el nacionalsocialismo. Que es todo lo contrario, es
progresista, y él es un tipo que cree en la tradición filosófica, la vieja tradición filosófica, y encima, digamos, en el espíritu alemán, digamos, ¿no? El temperamento alemán y el pueblo alemán. Roberto, creo que hay algo que podemos tomar como enseñanza de la vida y la obra, y de la vida como obra de Hannah Arendt para estos tiempos, que es lo siguiente. En estos tiempos de pensamientos políticamente correctos, donde por oposición aparecen pensamientos políticamente incorrectos, un poco bastardeados, que ni siquiera están a la altura de lo que quieren debatir muchas veces, ¿no? A veces no sé si es peor una cosa que la otra. En el caso de Hannah Arendt es muy interesante porque cuando tuvo que elegir un tema para investigar, cuando tuvo que, por ejemplo, el caso de Eichmann en el juicio en Jerusalén, no tomó posiciones cómodas respecto a esos temas. Pudo haber hecho una reseña periodística, una corresponsalía periodística en el caso de Eichmann, y ella se pone en un lugar que es justamente la tesis de la banalidad del mal, donde no lo considera un monstruo. Dice, este hombre es uno más, es un don nadie, una persona común que justamente por eso mismo, sin motivos quizás y sin intereses, más allá de la verborragia ideológica propia del nacionalsocialismo, dice, es capaz de cometer los peores crímenes, porque tampoco estamos hablando en el caso de Eichmann de un jerarca de alto nivel, ¿verdad? Y otra cosita más, te cierro con esto, esta reflexión. Y sus teorías sobre la acción política, sus ideas acerca de las revoluciones, tiene un tratado maravilloso sobre las revoluciones burguesas. Exactamente, es una forma muy interesante de ponerse fuera del mainstream, ¿no? Porque ella tampoco era una marxista, su segundo marido, su segunda pareja, era alguien que estaba muy vinculado al marxismo, y ella toma algunas referencias, se mueve en esos ambientes, pero no adopta la posición cómoda del típico escritor burgués de izquierdas, de la bohemia, ¿no? Donde se puede sentir más cómodo repitiendo, qué sé yo, para mí es la antítesis de Sartre, por ejemplo, ¿no? Que era un filósofo muy acomodaticio, ¿no? Un tipo que escribía y decía lo que tenía que decir en cada momento. Y Hannah Arendt, sí ponerse en los extremos de la verborragia, ni con actitudes altisonantes, muestra una obra muy inteligente respecto a, y muy consecuente con el pensamiento filosófico, el de interrogarnos e interrogarse a sí misma, ¿no? Creo que por eso solo ya es una gran pensadora, ¿no? Ella explora las primeras exploraciones, digamos, filosóficas, por decirlo así, las hace sobre la filosofía existencial, obviamente. Por eso todas estas tres filósofas que yo mencioné viven la época, son de la misma generación, están en el mismo problema filosófico. Claro. Pero obviamente los autores que leen, ¿quién es? Albert Camus. No podía ser que no leyera Albert Camus, pero quiero detenerme en un punto. Vos llegaste muy bien el tema de Eichmann en Jerusalén, porque ella sostiene la tesis, porque el tema de Eichmann en Jerusalén no se agota en Eichmann, en Adolf Eichmann. El libro es un libro extraordinario, además es extraordinariamente documentado. En verdad tiene dos partes el libro. La primera es el semblante de Eichmann, es la vida de Eichmann y el semblante de Eichmann. Y la segunda, que es un poquito más compleja, tiene que ver con el análisis que hace de la estructura administrativa donde estaba inserto Adolf Eichmann, para ver si la estructura administrativa tenía o no algún tipo de responsabilidad en los hechos que se ejecutaban. Exacto. Lo que se conocía, él pertenecía a la SS, lo que se conocía ya en ese año, digamos, en el año ya, digamos, de los campos de exterminio, de la acción fuerte del campo de exterminio, la oficina central de la seguridad del Reich.
cuyo jefe máximo era nada más y nada menos que Henry Himmler. Sí, claro. Y que el segundo, el segundo había sido Heydrich. Heydrich es asesinado en un acto militar en Praga. El cargo queda vacante. El cargo lo prendió Hans Frank, nada más y nada menos Hans Frank, que es el abogado de Hitler. Sin embargo, no se lo gana a Hans Frank, se lo gana a Ernest Kaltenbrunner, un personaje terrible, que fue obviamente juzgado, condenado y ejecutado en Nuremberg, que era su jefe. Era su jefe. Exacto. Pero en medio tenía otro, que no me acuerdo cómo llamaba, y después venía él. Entonces, en la segunda parte se pone a analizar cómo era la estructura de la Oficina Central de Seguridad de la que pertenecía el Servicio de Inteligencia de la SS, la Gestapo, en fin, toda la estructura de seguridad dependía, o sea, la habían unificado, estaban separadas, y la habían unificado en una sola oficina, al mando de Hitler. Bueno, ahí tiene que hacer todo el análisis administrativo escalafonario de ver dónde Eichmann, dónde lo ubican, para ver si en la cadena de responsabilidad tiene o no tiene responsabilidad. Pero lo interesante es la primera parte, voy a ser muy breve. Eichmann es alguien que en su vida es una vida gris, por decirlo así, no es universitario. No. Eso, el hecho de no ser universitario significa, digamos, en la carrera administrativa significa realmente un elemento de ascenso. Si se casa y cuando va a juicio, el juicio tarda 2 años, no es en forma inmediata, es decir, lo llevan allá, se prepara el juicio tardó un tiempo, es defendido por el mismo abogado, ahora no recuerdo el nombre, pero por el mismo abogado que había defendido a Ernest Kaltenbrunner. Lo eligen como abogado defensor. Por supuesto, plantea que es incompetente, que el tribunal es incompetente, la ley, que no hay ley penal previa, todos los conocemos, que es mucho más importante de lo que parece. Pero ¿quién es Eichmann? Eichmann es un tipo que se presenta como un idealista. Él dice, yo me escribía en el nacionalsocialismo porque creí ver el nacionalsocialismo en idealismo de mi vida. Claro. Yo soy un idealista, dice, yo un idealista que lo hice por mi patria y por mi bandera. Exacto. Es decir, por la esvástica, que era su bandera. Y que he sido un cumplidor, siempre he sido un fiel cumplidor de la ley. Y soy un kantiano. Y ustedes saben, después llega un momento que se indigna, pero ustedes saben qué me están diciendo, y yo no creo al revés. Yo era un oficial de la ciencia que tenía nucleares, y ustedes que me han pretendido que yo se indigna, no interesante. Yo se muestra en la película. Sí, sí. Yo se muestra en la película de Hannah Arendt. Si el tipo se me dice, pero yo cumplí órdenes, yo trabajé por mi patria, lo hice por mi patria. Entonces, lo que ve Hannah Arendt, con esto voy redondeando el tema, es que, digamos, Eichmann no tiene ninguna entidad para haber ocupado el lugar que ocupó. Es decir, ¿cómo se le puede imputar a él algo vinculado con el mal que hizo, si en el fondo es un tipo que lo que tiene son frases hechas, menciona frases hechas y no está a la altura del mal que hizo? No pone y esto lo resalto, porque esto es muy común, digamos, aún en la vida de hoy, que muchos cometen el mal y no están a la altura ni siquiera de la comprensión vital existencial de lo que están haciendo. Exacto. Como si lo tenía Hitler. Exacto, sí, sí, sí. Exacto, sí, sí. Bueno, entonces, eso mismo le trajo bastantes complicaciones a Hannah Arendt con el ambiente intelectual y la comunidad judía, ¿no? Así es, la comunidad judía y sobre todo con Hans Jonas. Hans Jonas le dice, bueno, podés publicar esto. Sí, sí, sí. Porque ella dice que en el fondo el juicio que están haciendo, ella estuvo de acuerdo con el juicio a Eichmann, pero Eichmann es un don nadie. No existe no es digamos, importancia en todo lo que se hizo. Pero también, si lo vamos a pensar, tampoco lo era Himmler, porque Himmler no se diferenciaba mucho de Eichmann, a pesar de haber llegado a la jerarquía máxima, porque había empezado con Hitler en Múnich. Exacto. Pero, es decir,
Es decir, esto se repite, ¿esto dónde se repite antes? Esto se repite en la literatura, yo lo tengo todavía escrito, se repite en la literatura, ya lo mostró ese genio, que fue Fyodor Dostoyevsky, las memorias del subsuelo. Claro. La memoria del subsuelo es el funcionario que el tipo comete las peores atrocidades y dice, solamente las hago por capricho, dice. Solamente las hago por capricho, dice. Y como todos sabemos, claro, porque este problema que se da cuenta Chile, se da cuenta Hannah Arendt, de que hay personajes grises, anónimos casi, que toman una notoriedad, en este caso terrible, como fue todo el tema de las... Porque en el fondo, lo que hace, ¿qué es lo que hace Eichmann? Eichmann lo que hacía era simplemente sincronizar los trenes, los horarios de los trenes y las cargas de los trenes que iban a Auschwitz. Así es. Decía, bueno, este va a salir a tal hora, este va a salir a tal otra. De la logística. Era el encargado de la logística. El encargado de la logística, claro. Yo no maté a nadie, dice. Yo lo que hacía era simplemente, mi función era esa. Había estado, Eichmann no era un tonto, Eichmann sabía Lynch. Y había estado anteriormente en la oficina, si mal no recuerdo, en la oficina de la masonería, en la oficina de la SS que vigilaba la masonería. Exacto, sí. Digamos, pero no es un personaje, no se lo llama Don Nadie, es el reino de los Don Nadies, por eso le llaman Navidad Don Nadie. Así es. Es decir, la incomprensión de la lectura, no estará la lectura, a diferencia de Cataluña, porque Cataluña sí era el que ordenaba, que era su superior, imagínate que era el segundo de Hitler, no por otro lado, que además lo hace, con todo cinismo. Yo no sabía nada, dice Cataluña, yo no tengo nada que ver. Sí. Mostraba fotos. Cataluña es distinto porque Cataluña negociaba económicamente con miembros de la comunidad judía por oro, quién iba y quién no iba. Roberto. Y eso siendo honesto, pertenecía a una vieja familia austríaca de abogado, ¿no? Así es, sí. Estamos ya en el tramo final de las ciudades y la filosofía, esta sección de Imago Urbis. Dos reflexiones. Una, bueno, esto que decías acerca de Hannah Arendt, la banalidad del mal, del burócrata que dice yo solo cumplo órdenes, nos puede servir también en estos tiempos para estar alertas cuando alguien nos dice que está cumpliendo con su deber y dice yo estoy trabajando, ¿no? Hay que poner alerta en esas frases, en esas muletillas, no, yo estoy trabajando. Y después algo que me resultó interesante en esto de vincular historias de la ciudad, de los filósofos, los pensadores que traemos cada semana en las ciudades y la filosofía dentro de Imago Urbis, es muy curioso porque ella nace en Linden, en Hannover, y Hannover es una ciudad hermanada. Ustedes saben que muchas ciudades se hermanan porque tienen historias en comunes o porque hay personajes que han vivido o nacido y vivido en otras. Y Hannover es una ciudad que sufrió muchísimo durante la Segunda Guerra Mundial. Es una ciudad bombardeada, ¿no? Asediada, casi reducida. Exactamente. Bueno, y está Hannover, es una ciudad hermanada con La Plata, la ciudad de La Plata, en Argentina, y con Hiroshima y Bristol. Justamente dos ciudades. Hiroshima justamente por los bombardeos, el bombardeo de la bomba atómica, ¿no? Hiroshima y Nagasaki. Y Bristol también es una de las 2 o 3 ciudades en suelo inglés que más sufrieron los bombardeos de la Fuerza Aérea Alemana, de la Luftwaffe, así es. Así que bueno, son esas cosas, ¿no?, que nos permitimos a veces estos lugares que tienen en común. Las ciudades hermanas, que siempre fue, eso es un trabajo que no sé si lo hace las Naciones Unidas. Naciones Unidas, sí. Bueno, me parecía un detalle histórico, esta cierta afinidad que hay entre las ciudades, ¿no? Bueno, si me permitís, sí. Con una ciudad que no tiene que ver con la vida de Hannah Arendt, pero que sí tiene que ver con Hannah Arendt, que es la ciudad de Bremen. La ciudad de Bremen no es una ciudad por la que pasó Hannah Arendt,
que se llama Premio Hannah Arendt. Así es. Así que la quiero mencionar porque también hay una ciudad que está homenajea con un premio a la figura de Hannah Arendt. Ella murió ella cantará en el Bar College, en el cementerio del Bar College en Nueva York, allí medio oculto. El que habla de eso, el que habla de dónde está enterrada Hannah Arendt, es Peter Sloterdijk. En uno de los trabajos dedicados a Heidegger, empieza hablando de cuando fue a Nueva York a visitar la tumba de Hannah Arendt. Está enterrada ella y está enterrado su marido, Heinrich Blücher, en el Bar College, que era un lugar donde enseñaba a su marido. Bien, me parece... Me parece muy buen... Me parece un muy buen punto final para este recorrido por la ciudad de Hannah Arendt. Te queremos agradecer, Roberto, te esperamos la próxima semana con un nuevo pensador, un nuevo filósofo. Un próximo viaje a las ciudades, sí. Así Como siempre, para mí es un placer estar en esta hora, o en esta media hora, o en este tiempo, hablando de filosofía de la ciudad. Bueno, muchas gracias. Un abrazo a todos ahí en la radio y un gran abrazo a todos los seguidores. Bien, perfecto, gracias. Y nosotros seguimos en Imago Urbis cerrando esta primera hora con el homenaje a quien falleciera hace 10 años, un 25 de febrero, Paco de Lucía. Y lo vamos a homenajear primero con una anécdota que cuenta Alejandro Sanz, muy querido por Paco de Lucía, un afecto mutuo entre ellos. Y a continuación un tema de Alejandro Sanz, que lo interpreta a la guitarra, también lo acompaña Paco de Lucía, mi primera canción. Vamos entonces con la anécdota y después sí, mi primera canción, Alejandro Sanz, Paco de Lucía.